¿Cómo saber si has asumido correctamente el sentimiento del deseo cumplido? O dicho de otras palabras, ¿cómo saber si estás manifestando o solamente perdiendo el tiempo? La ciencia brutal de asumir tu deseo. Mira, hay dos puntos de vista. Aquella persona que cuando pasa, por ejemplo, frente a un concesionario de carros, ve eso y siente nostalgia, tristeza, porque él sabe que no es eso y realmente dice, qué mierda esos putos ricos, qué asco, solamente para gente ilegal, yo nunca voy a ser así. Y continúan actuando el resto del día como la persona que evidencia justamente eso. Escasez, escasez y escasez. Pero hay otro tipo de personas, aquellos que observan el carro y sonríen, porque saben que ya son dueños del carro, solamente que la realidad 3D está renderizado. Son estos campeones que, por ejemplo, antes de ser campeones, ponen en sus redes sociales que son campeones, pero actúan, entrenan, viven, respiran como justamente lo haría un campeón. Es decir, están habitando el estado del ser del deseo cumplido. Incluso gente que teniendo precariedad física pasaba frente a un Lamborghini y 6-5 años después, varios ejemplos, luego seguramente si quieres digo nombres en puntual, tuvieron el auto. Porque siempre sabían que ya eran, antes de que la realidad física los validara. Así que, si tú sigues esperando que tu realidad cambie, esta presentación te va a doler un poco. Antes de iniciar, mi nombre es Asmed, economista nutricionista, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Si quieres que te ayude a cambiar tu realidad, tengo la mentoría Fénix, una llamada gratuita conmigo, 30 minutos para saber si justamente encajamos y si podemos trabajar juntos. Bien, empecemos. Ojo, al desear algo, creas una distancia entre tú y eso, como el vagabundo de arriba, entiéndase persona de la calle, y el vitrina del Ferrari, de los carros. Y el universo físico solo sabe reflejar una cosa, tu sensación de que te falta algo. Estás asumiendo un estado de conciencia de alguien que vive en carencia, porque vives desde el anhelo, desde la inexistencia, desde el deseo, sin habitar ni asumir nunca un cambio de identidad. Ahora, tú estás aquí. El deseo está allá. ¿El error cuál es? La distancia matemática. Contemplar no es crear, es vibrar justamente en el vacío. Y esto es lo que hace la mayoría de personas. Mira, que está perfecto como llegaste a mi canal, de forma ansiosa, desesperada. Yo igual, cuando cambié mi vida. El problema no es eso. El problema es que permanezcas toda la vida en esa ignorancia, siendo víctima y NPC. Y si eres víctima y NPC, te toca lo que te toca, debido por la Matrix, que tú eres simplemente un carácter secundario y no como lo haría un protagonista. Tu sistema nervioso, lastimosamente, es tonto. Y eso es tu mayor ventaja. En el cine, tu pulso se acelera por una amenaza que no existe. Cuando tú te pones el casco de realidad virtual, te puedes caer y te das un totazo porque dentro de tu mente te habías caído. Tu mente profunda no razona. La inmersión la registra como un hecho. Por eso es que hay gente que a través de sueños puede experimentar cosas, pesadillas, y amanece sintiendo que fue real, sudando, con taquicardia. O gente que se pone un casco de realidad virtual y sintieron cosas maravillosas. Entonces, está la película, evidentemente, y tú sientes cortisol, ritmo cardíaco, en fin. El destino de la materia se decide en la inmersión total. Por eso tu tarea es inmersionar de forma absurdamente obsesiva, fuerte e intensa un estado de conciencia que ya vive desde el final. Traerlo ahora, colapsar los marcos temporales y entonces encarnar y asumir ese dicho estado de conciencia. Como consecuencia, respirarás, pensarás, accionarás, caminarás, todo como tu yo idílico. Genial. Hasta ahí vamos bien. El cruce de frontera. Hay dos puntos de vista. Está el amateur. Mira el deseo. ¿Qué haces cuando miras el deseo? Analizas constantemente desde afuera. Ay, tan chévere ese carro, ¿no? Esperas el futuro. Algún día, pero siempre desde el anhelo, la ansiedad y la carencia. Sientes que está allá. Eso solamente es para unos pocos. Está en un pedestal inalcanzable. Y constantemente tienes una hipervigilancia a la falta de evidencia. Cuando no ves que tu realidad 3D es como tú quieres, entonces tú terminas siendo víctima de tus circunstancias. Como ese carro no es mío, significa que yo soy un puto asco, pobre, fracasado, miserable y persona que no va a tener nunca nada en la vida. ¿Qué es el maestro? Habitar el deseo.
Eres la sustancia. Ya no estás analizando desde afuera. Estás subido dentro del auto, oliendo el olor a Lamborghini. En este caso, por el ejemplo que pusimos. Colapsas el tiempo, porque ahora estás habitando el estado de conciencia que ya tiene dicho carro, aunque tu realidad 3D no sea como tal. Siempre el hater va a decir, pero entonces la realidad 3D ¿dónde está? Tu realidad 3D no es una razón a pensar, porque tu realidad 3D es la consecuencia de tu estado asumido. Solamente los que viven en el lado de mirar el deseo como amateurs piensan que la realidad 3D los condiciona y por ende terminan siendo víctimas de sus circunstancias. Por eso siguen siendo pobres, gordos y con relaciones de mierda. Sientes que está aquí y ahora. Ya es mío, me pertenece. Y tienes una inmersión total con cero dudas. No tienes que verificar en tu celular. Venga, miramos a ver si hay fotos con mi Lamborghini. Ah, no, no hay. O el otro día, venga, miremos. Ah, no, no hay. Porque el que tiene que buscar evidencias porque nunca tuvo certeza de que ya lo tenía. El dueño del Porsche, el dueño del reloj, no está verificando si el reloj está en su muñeca. Ya está acá. Estoy dado por hecho esto. ¿Qué sentido tendría si yo todos los días, mi reloj, ay, ahí está, mi reloj, ay, ahí está? Yo sé, está. Primero eres, luego llega la serie el tener. Pero la gente usualmente hace lo contrario. Espera al tener para poderse sentirse validado y luego ser. Bien. No mires la imagen. Conviértete en la maldita imagen. La asunción evidentemente exige un ecosistema. ¿Qué significa esto? La meditación que haces en técnicas del SAT, programación neurolingüística, anclajes o otras técnicas que he hablado en mi canal son la semilla que estás plantando en la tierra. Pero tu rumiación de fracaso las otras 23 horas restantes, tu diálogo interno, es como pisotear esa semilla que hasta ahora está creciendo. Pues vas a destruir el proceso. Y luego te preguntas, ¿por qué el universo no me responde? Porque tú has arruinado el proceso de esta semilla. La plenitud no puede ser un destino turístico si tu residencia habitual es la carencia. De nuevo, la plenitud no puede ser un destino turístico si tu residencia diaria después de aplicar técnicas sigue siendo un diálogo interno de carencia, pensamientos de carencia, estructuras de carencia y absolutamente una identidad de la cual no te sientes orgulloso, estoy seguro. A la ley, ni de asunción, ni de atracción, ni manifestación basada en neurociencia, psicología del comportamiento, al universo, no le das lástima. Es neutral como la gravedad. La gravedad no solamente atrae a las personas buenas, atrae a malos, perros, bichos feos, tóxicos, lo que sea. Igual funcionan las leyes universales. Si tu atención reside intensamente en tus miedos, usas tu poder para arruinar tu vida. En lo que te enfocas se expande. ¿Qué significa, Ahmed? La gravedad es completamente neutral. La manzana va a caer aquí, en Chile, en Argentina, para una mujer rubia o para un afroamericano. La ansiedad es igual a creación activa. Te estás poniendo una ley sobre ti mismo, dañando tu ecosistema, dañando tu función y siguiendo identificándote con etiquetas de una identidad de mierda. Cada hora de preocupación es una hora de creación activa. Por ende, deberías intentar minimizar la cantidad de veces que centras tu foco en la duda, incertidumbre o ansiedad. Van a existir, pero no le des tanto foco, porque en lo que te pones atención le das alimento y por ende se va a expandir. Y eso termina haciendo que tu identidad de mierda sea mucho más poderosa. El test de diagnóstico infalible. Peligro, advertencia, desorientación detectada. Choque entre mundos en progreso. ¿Cómo así? Si al terminar de imaginar abres los ojos y la realidad física te golpea como un balde de agua, felicidades. ¿Por qué? Porque viajaste a otra dimensión y de repente al despertarte, estar otra vez en otra, va a aparecer la duda, la incertidumbre. La velocidad del choque al volver es la prueba de tu inmersión. Así que no mires la inmersión como problema, solamente no te centres en ella. Si hay intensidad y persistencia, que creo que lo vamos a ver en una diapositiva de abajo, tu realidad va a cambiar. A pesar de que llegue el miedo, la duda y la incertidumbre, tu tarea es verlos, observarlos, no negarlos, pero ser completamente indiferente ante ellos. Entonces, me pica la rodilla y hace frío en este cuarto. Si tú abres los ojos y no sientes un desajuste violento, nunca saliste de tu entorno físico real. Solo estabas fantaseando mientras tu atención seguía anclada en esa maldita silla. Y no queremos imaginar, pensar y visualizar desde la escasez, porque así no vas a transformar nada. Ni modificas tu subconsciente, que va a modificar tu identidad,
y por ende tampoco modificas la realidad 3D. La fantasía entonces es un refugio pasivo para los mediocres, para el hater normal que quiere ver mis videos y quedarse en la cama rascándose el estómago, pero la asunción en cambio es una escritura o reestructuración del sistema. Ahora, hablemos de la grieta en la percepción. Ese choque al abrir los ojos significa que el centro de gravedad de tu certeza ha cambiado. Tu mundo interior acaba de aceptar una nueva normalidad. Y entre lo más lo hagas de forma persistente, la vida va a cambiar. El mundo exterior deja de ser la verdad absoluta y pasa a ser una anomalía temporal. Por eso, no permites que te modifique. Por más que tu realidad 3D sea una mierda, por más que tengas una enfermedad, no permites que condicione tu estado interno asumido y como consecuencia de tu persistencia más la intensidad del sentimiento del estado del ser, incluso aunque hayan miedos y dudas, terminas modificando tu realidad. Evidentemente, porque no estás revisando, porque siempre habitaste correctamente dicho estado. Ahora, la persona promedio vive bajo la dictadura de los sentidos empíricos. Ahmed, no veo el carro, soy pobre. Son esclavos de su entorno, o sea, víctimas de sus circunstancias. Y adivina quiénes son las víctimas de las circunstancias. Los NPCs de un videojuego. Les toca lo que les toca. Y entonces tú siempre que ves algo en la realidad 3D, lo usas para validar a tu ego de que, no, es que mira, como mi realidad es fea, no es culpa mía ser pobre, es culpa del entorno. Porque primero quiero tenerlo y luego ser. Y así evidentemente actúan los NPCs. Ojo, el 70% que hay que hacer. El ojo en la cuenta bancaria en cero, el cerebro que entra en pánico cuando simplemente ve la realidad y cuando nos perpetuamos en la carencia, hay que anularlo. ¿Por qué? Porque si haces esto, evidentemente tu vida no va a cambiar. Deja de pedirle permiso a tus ojos para sentirte abundante. Puedes sentirte campeón antes de ganar y como consecuencia, asumir ese estado de conciencia, entrenar, actuar, pensar como el campeón y la realidad 3D hará el renderizado. El cómo no es tarea tuya, el puente de incidentes simplemente sucederá. Pero llegará. Ojo. Tu realidad actual es un fósil. ¿Cómo así, Ahmed? Lo que estás viendo actualmente, lo que tocas y lo que mides hoy no es el veredicto definitivo de tu realidad. Ay, Ahmed, es que estoy viendo una pared de ladrillo. Eso no es un veredicto de tu realidad completa. Es el efecto retrasado de lo que pensabas hace meses. Siempre tu realidad actual fue y es consecuencia de un estado asumido del ayer, de una identidad anterior. Por ende, si permites que te condicione, estás permitiendo que lo asumido por un ayer, una versión mediocre mía, condicione a mi yo increíble. Y no, si permites eso, vas a vivir entonces víctima de tus circunstancias. No permitas nunca, porque la materia es pesada y lenta. La realidad externa no es la causa, es el eco. Tú eres el proyector. La realidad 3D simplemente es la proyección. Y mientras sigas actuando de forma contraria, seguirás siendo víctima a todo lo que acontezca en la realidad 3D. Y entonces terminas en un bucle de que manifiestas mierda, la mierda te condiciona, manifiestas más mierda. Fin. Ahora, estado interno, la causa primaria. El estado asumido interno es la causa primaria de toda realidad. Recuerda que la conciencia es la única realidad. Moldea, por ende, obligatoriamente al mundo físico, el efecto secundario. La realidad física es inerte. Se ve obligada por ley universal a reorganizar eventos imposibles, el famoso puente de incidentes, para igualar la presión constante de tu molde interior. Cuando el adentro es indiscutible y hay certeza absoluta, el afuera no tiene más remedio que obedecer, no por arte de magia, sino como consecuencia de la certeza de un estado asumido que ya vive desde el final y que simplemente, al vivir desde el final, solamente tiene una opción: colapsar esa realidad 3D en el ahora. Evidentemente hay un tiempo de lag, de renderizado. Entre más certeza tengas, más rápido y fácil será que la realidad 3D cambie a la par de un estado asumido. Bien, no esperes evidencia para creerlo, porque si esperas evidencia, estás asumiendo incertidumbre, no certeza. Y nada se puede crear en tu vida diciendo que yo soy, cuando luego de decir yo soy, voy a revisar mi realidad 3D. Habita la certeza interna con tanta autoridad que la falta de evidencia de tu mundo físico 3D pase a ser completamente irrelevante. Me interesa una mierda si mi canal en mi realidad 3D muestra que solamente tengo 15.000 suscriptores. Yo ya soy el Ahmed que asume su canal de 100.000 y no tengo que verificar mi canal, ni siquiera ver mis estadísticas. Simplemente pienso, actúo, me paro, respiro, imagino, identifico, hago todo
como el estado de conciencia de mi deseo final, que actualmente soy yo. Porque evidentemente me anclo, uso alter egos, todo lo que hemos visto en la comunidad privada, en los cientos de videos, técnicas, que te pueden ayudar, no porque dependas de ellas, sino terminarían siendo muletas, sino porque cuando entiendes la filosofía ontológica de las leyes universales y de la metafísica, te das cuenta de que puedes ser creador de tu realidad. Así que ya puedes dejar de ser puta víctima de tus estados automáticos y empezar a crear la realidad que sabes que puedes crear. Si quieres trabajar conmigo uno a uno, tengo una llamada gratuita de 30 minutos para ver si tú y yo encajamos en la mentoría Fénix de 3 meses. Te hablo Asmed, economista nutricionista. Cuídate mucho. Chao, chao.